Lourdes Martínez y Martín Esparza conducen Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia. Bienvenidos. Hola, muy buenos días, yo soy Lourdes Martínez, hoy es sábado 21 de septiembre del 2013. Saludo a nuestro auditorio en el interior del país y en la Ciudad de México y a quienes nos contactan en el extranjero a través de nuestro portal www.frecuencialaboral.com. Hola Martín, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Lulú, amigos del auditorio, buenos días. Enviamos un saludo a toda la clase trabajadora del país y desde este espacio nos solidarizamos con todos nuestros compañeros mexicanos del sureste que han perdido sus viviendas familiares a partir de estos dos ciclones, Ingrid y Manuel, que ha dejado tremendas consecuencias para toda esta zona del sureste. Recordarles que tenemos un centro de acopio en Insurgentes 98 para nuestros compañeros damnificados. Enviamos un saludo a todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas, a nuestros compañeros jubilados que estamos en la resistencia, e iniciamos con Frecuencia Laboral, el espacio en donde los trabajadores son la noticia. Saludo a Andrés López, quien está en los controles técnicos y él hace posible que usted nos escuche en su domicilio. También está Andrea Luna, Guadalupe Montes ayudándonos a contestar los teléfonos. Muchísimas gracias. Y un saludo al Popeye Joel Hernández, quien está en recuperación de su operación. Iniciamos con la información. Prolifera la oferta de empleos con bajos salarios, sin derecho al descanso obligatorio, con horarios de más de 10 horas diarias de trabajo, sin derecho al seguro social y sin pago de aguinaldo. Y eso, pues todo junto se llama precariedad laboral, la cual va en aumento en todo el mundo. Eso lo advirtió el miembro del Consejo de Administración de la Organización Internacional del Trabajo, OIT, como representante de los trabajadores, Julio Roberto Gómez Esquerra. Durante una conferencia magistral que impartió durante el festejo de los 25 años del Centro Nacional de Promoción Social, CENPROS, el representante de los trabajadores ante la Organización Internacional del Trabajo sostuvo que las políticas sobre trabajo decente y de empleo en la mayoría de países son letra muerta. Hay una mayor precariedad laboral para la inmensa mayoría de los trabajadores. Sin embargo, los gobernantes, los empresarios, cuando asisten a los foros internacionales dan cuenta de políticas de trabajo decente que realmente están muy lejos de ser una realidad en la inmensa mayoría de nuestros países. No hay políticas de trabajo decente en los países. Pero sí hay un presupuesto gigantesco para el desarrollo de esas políticas. Pero esas políticas nunca se discuten con el movimiento sindical. Y otro elemento que se mueve dentro de esto es el Pacto Mundial por el Empleo, suscrito hace aproximadamente 9 años. El Pacto Mundial por el Empleo es un planteamiento importante, pero profundamente retórico. Las normas internacionales del trabajo, si bien reivindican derechos ciertos de la clase trabajadora en una lucha centenaria, en la gran mayoría de países, digámoslo con franqueza, son letra muerta. Bueno, dice Julio Roberto Gómez Esquerra, representante de los trabajadores ante la OIT, que los sindicatos democráticos e independientes son la única alternativa para oponer resistencia a la precariedad laboral y a la intención de empresarios y gobiernos de empobrecer aún más a los trabajadores con el pretexto de la crisis. Sin embargo, también hay una campaña de los gobiernos al interior de sus países para acabar con el sindicalismo. Asistimos a la más brutal campaña de desmonte del sindicalismo. Como Colombia, en donde la tasa de sindicalización es sencillamente ridícula. Difícilmente llegamos al 7%. Pero tenemos otros países donde la tasa de afiliación a los sindicatos es prácticamente el 1, sin ninguna capacidad de convocatoria, sin ninguna capacidad de movilización, sin ninguna capacidad de confrontación. Pero los 5 sindicatos más importantes, si se quiere, por el número de afiliados, exceptuando el caso de la China, durante los últimos 15 años han perdido entre 35 y 40 millones de miembros. Y me refiero a la FLCIO de los Estados Unidos, a la DGB de Alemania, pero colateralmente
lamentablemente ha perdido una gran parte de su membresía. La TUC de Inglaterra y el sindicato canadiense. Y si nos venimos aquí para nuestra región, los únicos 3 países donde crece sustantivamente y sustancialmente la tasa de sindicalización son Brasil, Argentina y Uruguay. México sigue siendo un referente muy importante, pero no nos vamos a decir mentiras aquí por el hecho de que estemos en Ciudad de México. La tasa de sindicalización viene en decrecimiento. Sumado al ataque dentro de cada país contra los derechos laborales conquistados en los últimos 200 años por los trabajadores, en la Organización Internacional del Trabajo se han unido los representantes empresariales con los representantes gubernamentales de todos los países, incluyendo a las naciones que, como se dicen, alternativas, para intentar eliminar los tratados internacionales que favorecen a los derechos de los trabajadores, como el derecho a la libertad sindical y el derecho de huelga, consagrados en la Organización Internacional del Trabajo. La OIT hoy más importante que antes, porque de todas maneras, si con esa normatividad internacional pasa lo que pasa en los países, podemos imaginarnos lo que pasaría sin esa normatividad internacional. Es un arma, es un instrumento, pero en la OIT, en las juntas de la CSI no todos somos iguales. Y ese consejo de administración que tiene la misión de velar porque la OIT se encamine por un camino correcto y de todas maneras genera un desequilibrio si son 28 gobiernos y 14 empresarios, entonces 28 y 14 son 42. Y cuando se ponen de acuerdo empresarios y gobierno para afectar a los trabajadores, pues perdemos todas las votaciones. Como cuando se estaba definiendo una comisión de encuesta para Colombia por el holocausto contra el sindicalismo, y entonces se votó la comisión de encuesta, y a excepción de Sudáfrica, que votó con los 14 trabajadores, el resto de los empresarios votan con los gobiernos. Y para que no nos engañemos, cuando se trata de fijar posiciones de grupo, ahí neoliberales y gobiernos alternativos se fusionan como calzón y trasero. El despertar del gallo. Bien, la pregunta de hoy es la siguiente: ¿en qué casos autoriza la Ley Federal del Trabajo impedir el desempeño de alguna persona en una profesión, industria o comercio que le acomode, siendo lícitos? Si conoce la respuesta, llame y participe. Estamos transmitiendo en vivo. Nuestros teléfonos en cabina son 55 18 77 60 o al número LADA sin costo 01800 581 82 48, o bien visite nuestra página www.frecuencialaboral.com. Bueno, pues me gustaría que comentáramos un poco esto, porque él se está quejando de que aunque preside la OIT un líder sindical de Inglaterra, realmente se unen los gobiernos, todos los gobiernos, incluyendo, dice, a los de los países que se dicen alternativos, y aquí yo pensé, él no lo dijo, pero yo pensé en Bolivia, Venezuela, Cuba, dice, se unen con Estados Unidos para aplicar políticas neoliberales en materia laboral. Entonces es pura retórica que defiendan los derechos humanos y los derechos de los trabajadores, y que está en riesgo incluso el derecho de huelga porque lo quieren eliminar. Quieren eliminar el derecho de huelga, que no está expresamente escrito en los tratados de libertad sindical, pero que va implícito, dicen ellos. Pues los empresarios lo quieren eliminar y los gobiernos también. Sí, a partir de la política económica neoliberal que se ha impuesto en todo el mundo, este tipo de organismos, como la Organización Internacional del Trabajo, que es tripartita, pero se sostiene con presupuesto de los gobiernos de todo el mundo. Son los que aportan para sostener esta organización, y entonces todas las decisiones es una globalización de las clases empresariales con los gobiernos neoliberales o alternativos, como se menciona, y hay años que han pasado que ni siquiera los comités de normas sesionan. Hay miles de quejas ante la OIT
y simplemente se ponen de acuerdo para no revisar el fondo, no admitirlas. El caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, cuando presentamos una primer queja, no hubo discusión en el comité de normas, simplemente en 3 renglones dijeron no se admite, pero no te dicen ni por qué, y el expediente lo tienen reservado, pero empezaron a operar el gobierno mexicano a través de Javier Lozano, que era el secretario del Trabajo, con los propios empresarios, y el representante de los trabajadores en la OIT son de la CTM, de la Confederación de Trabajadores de México. Entonces, ¿qué respuesta habrá para las quejas que se presenten ante estos organismos? Y así viene pasando en algunos otros organismos también, pero es grave porque la última vez que sesionó la OIT, que fue en julio de este año, prácticamente lo que les interesa, dicen, son los trabajos del nuevo milenio, pero se meten a discutir el trabajo de las personas que están en las casas habitación trabajando, ¿no?, que no tienen ninguna condición de trabajo, y eso es lo que les ha interesado de ir resolviendo, aunque se violente el convenio 87, el convenio 98, a que en países no se ratifiquen, y eso no les dan importancia, no les dan importancia a este tipo de temas, que es la parte medular de la creación de la Organización Internacional del Trabajo. Sí, bueno, y lo discuten en lo general, porque aquí en el Senado no han querido ratificarlo, en Relaciones Exteriores tampoco. Entonces ahí ven a las trabajadoras domésticas que están haciendo plantones afuera del Senado, exigiendo que lo ratifiquen desde hace 2 años y no lo ratifican. Por cierto, ayer tuvimos una reunión con dirigentes de una asamblea trinacional de Canadá, Estados Unidos y México, y llegaron compañeros de la Global Industrial de Ginebra, y tuvieron una reunión hace poco con el presidente de la República y con el secretario del Trabajo. Recibieron a 3 dirigentes internacionales para tratar el tema de los contratos de protección, para tratar el tema de los mineros, incluso plantearon el tema del ESME, y la respuesta de ellos fue de que en el tema de la Ley Federal del Trabajo, por todos los contratos de protección, dice, pues sí existen, pero los tiene la CTM y los tiene la CROC, y entonces difícilmente vamos a poder cambiar eso. Y cuando se les planteó el tema de las consecuencias de la reforma laboral, lo único que dijeron es, le vamos a pedir a la Organización Internacional del Trabajo que venga a hacer un análisis sobre los efectos de la reforma laboral, para que nos diga la OIT si pasa o no. Y como hoy vemos que está secuestrada la OIT por gobiernos y patrones, y con representantes de dirigentes como la CTM, pues van a avalar todas las reformas laborales que se han hecho, que son contrarias al interés de los trabajadores. Bueno, pues sí, y la conclusión del representante de los trabajadores ante la OIT, él es de Colombia, decía que hoy más que nunca se demuestra que se debe fortalecer a los sindicatos, porque con sindicatos se defiende más y hay más probabilidades de que se preserven los derechos de los trabajadores. De los democráticos, independientes, sí, independientes y democráticos. Vemos que en México, que también es muy baja la tasa de sindicalización, y la mayor parte de sindicalizados están en la CTM o en la CRO, o este tipo de centrales obreras que son pues corporativas, que obedecen a los intereses del gobierno en turno, ¿no? Así es. Bueno, pues nos vamos al ring laboral. El ring laboral. Hoy nos acompaña en el estudio de transmisión de frecuencia laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, el representante propietario principal de jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, Carlos Magariño. Bienvenido. Gracias, Lulú. Buenos días, compañeros del panel. Un saludo fraterno a todos los 16.599 trabajadores de la resistencia heroica del Sindicato Mexicano de Electricistas y a nuestros compañeros jubilados. Estamos aquí porque a partir del lunes próximo se inicia un evento de comprobación de supervivencia a los jubilados adheridos al Sindicato Mexicano de Electricistas, para que a través de ese evento se pueda garantizar el pago catorcenal de que somos objeto en un criterio contractual, y no tengamos incertidumbre para poder hacer el cobro de esta prestación social que es la jubilación. Brevemente digo que voy a mencionar que todos los trabajadores cuyo apellido primario empiecen con la letra ABC tendrán que presentarse del 23 al 26 de septiembre de este año. Los trabajadores de la letra D, E, F, G, H del 27 de septiembre al 2 de octubre,
y JKLM del 3 al 8 de octubre, NOPQR del 9 al 14 de octubre, STUV WXYZ del 15 al 18 de octubre. Los requisitos para hacer este evento son: número 1, identificación oficial vigente, que puede ser la credencial de supervivencia, la credencial de lector o pasaporte mexicano vigente en original y copia. Si desea realizar modificaciones de su domicilio, deberá presentar comprobante de domicilio original y copia con un documento de teléfono fijo, predial o suministro de agua con una antigüedad hasta de 2 meses. Y 3, original y copia de su último estado de cuenta en caso de recibir abono en cuenta bancaria. Los centros donde se puede presentar el evento de la supervivencia son en el Distrito Federal solamente 2. Uno está emplazado en lo que era la antigua sucursal Portales de Luz y Fuerza, que está en Casa de Tlalpan, 1224, esquina con Bretaña, Colonia Zacahuitzco, en la delegación Benito Juárez, y el otro está en la Colonia de los Doctores, donde era la sucursal antigua de Luz y Fuerza, que está emplazado en Doctor Lavista, esquina con Doctor Andrade, Colonia de Doctores, delegación Cuauhtémoc. Indistintamente se pueden presentar en cualquiera de estos 2 centros de atención personalizada para poder pasar su supervivencia. Aprovechemos este espacio para exhortar a nuestros compañeros jubilados que no se dejen convencer, no se dejen engañar en la petición que hace el SAE a través de un documento para designar beneficiarios que ellos buscan reemplazar las cartas de signatarias que tenemos como formato en el contrato colectivo de trabajo de Luz y Fuerza, el último que se firmó. Hay que acudir, en todo caso, para una orientación clara, perfecta y además de cambio de signatarios beneficiarios, a el Sindicato Mexicano de Electricistas, que particularmente en el 4º piso, donde está la Secretaría de Desacuerdos, ahí podrán ustedes, compañeros jubilados, efectuar este pago de este cambio de signatarios, y también se está intentando en otro formato, de manera unilateral y fuera de ley, buscar que los jubilados estén firmando un documento respecto del seguro sindical para que sea quien maneje a su antojo, a su arbitrio, el fondo del seguro sindical. El Sindicato Mexicano de Electricistas ha hecho un reclamo muy importante a través de nuestro compañero Martín Esparza Flores y el secretario de Economía y Estadística, compañero Israel Núñez Delgadillo, solicitándole al SAE, al gobierno, que nos entregue el estado actual de los fondos de el seguro sindical y el fondo de reserva para jubilaciones que marca la cláusula 64 del contrato colectivo de trabajo, y bueno, ellos tendrán que ver cuándo nos responden. Desde luego que aprovechamos también este espacio para decir a los compañeros jubilados que nos dejemos un tanto de la apatía, de la indolencia, de la negligencia, de el que no pasa nada. Hoy estamos viendo permanentemente en los diarios de comunicación, en todas partes, los intentos de los neoliberales de este modelo de gobierno para conculcar los derechos de los trabajadores, ya sean las jubilaciones y las pensiones. Por tanto, regresemos al sindicato, hagamos vida sindical, mantengamos nuestro sindicato vigente, combativo, de lucha, y desde luego defendamos nuestros derechos y luchemos porque regresen a trabajar nuestros compañeros. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Tenemos llamadas de la semana pasada y también ya de ahorita. Pues Humberto Medrano, la semana pasada envió un correo, dice que el pueblo mexicano en lucha de resistencia civil y pacífica, entre más difícil sea la batalla, más se disfrutará el triunfo. Y felicita al programa, muchísimas gracias, lo felicitamos porque ayer cumplió años. Y tenemos más llamadas de la semana pasada. Manuel Martínez dice que cuando el presidente toma posesión del cargo, juran sobre la Constitución defenderla y respetarla, pero no hacen eso, sino todo lo contrario, opina él. Angélica Lara dice que el señor Peña Nieto cree que con tantas reformas va a hacer de México un país de primer mundo, pero ella opina que está equivocado. José Rodríguez de Tlalnepantla dice que un mensaje para los maestros que hagan valer el artículo 14 constitucional, que ninguna ley se puede aplicar de manera
retroactiva. Lorenzo de Raúl de Almoloya de Juárez, pues no pusieron en el mensaje, nada más el nombre. Edgar García llamó la semana pasada para felicitar a todo el equipo que realiza el programa, muchísimas gracias. Y también opinó en contra de la represión a los maestros, Silvano Arango, y está en contra de la forma en que se dirigió a los medios el jefe de la policía. Su actitud fue pues fue agresiva, dice él. Pablo Carranza dice que la mayoría de funcionarios que entraron han sido impuestos. Ahí tienes más llamadas, ¿no? Sí, Celestino Herrera de San Luis Potosí es un pensionado que el sistema bancario no lo están tocando ni con el pétalo de una rosa, y los intereses son hasta 6 veces el capital prestado en créditos hipotecarios. El Popeye nos manda un saludo, y también nosotros, que se recupere pronto. José Guadalupe de Iztacalco dice: no hay que hacer reformas para cobrar más impuestos, hay que crear más empleos y no más impuestos. Juan Carlos Murillo del Distrito Federal pide ¿qué respuesta hay de Gobernación sobre las jubilaciones? Hasta la semana próxima se reanuda la mesa de negociación con Gobernación. Hemos estado revisando los listados de los que tienen derecho a esta prerrogativa. En la primera parte del convenio no tiene problema, y lo que ya accedió el gobierno es a hacer un convenio marco para los que tengan acceso a la jubilación, y también accede a que en el propio convenio se establezca la responsabilidad del gobierno para poder pagar de manera vitalicia esta jubilación. Esperamos que esta semana la podamos ya discutir en el sindicato, la propuesta final del gobierno sobre el tema de las jubilaciones. Nancy Peralta de Tlanepantla, hace 2 años aproximadamente asesinaron a la viuda de Lucio Cabañas saliendo de una iglesia en Guerrero. Ella representaba la lucha magisterial. ¿A quién le convenía esta muerte? Hay que recordar que el PRI junto con el PAN son vendepatrias y represores. Ángel Cervantes, urgente, necesitamos expropiar canales de televisión y dedicarlos a la educación en México gratuita en todo momento y en todo lugar. Pues ya no nada más los del PRI y los del PAN, también los del PRD. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales aprobó la iniciativa de Beltrones de que se vendan las playas y la zona fronteriza. Se llama Julio César Moreno. Sí, y además me entero que fue asambleísta del Distrito Federal y que hizo una serie de reformas para acomodar a cuadros políticos, incluso del Poder Judicial, que se pudieran quedar 4 años más. Y así viene operando, son de los que se escudan con una izquierda y votan las reformas neoliberales. Sí, afortunadamente en el Senado no ha pasado ni la han discutido, pero ahí está latente ese riesgo, y este señor ni siquiera ha llamado a consulta ciudadana, no ha preguntado si la ciudadanía está de acuerdo con eso. O sea, todas las iniciativas de reformas constitucionales están pasando por sus manos, y ya dijo que él está súper dispuesto a aprobar la reforma para los cambios en materia de seguridad social, entre los que se encuentran, como nos explicaban la semana pasada, quitar el derecho a las pensiones y jubilaciones. De lo que establece la Ley Federal del Trabajo, en el tema de la cesantía, plantean eliminarlo para dejarte con la pensión, la mini pensión universal, que es mini pensión. Bueno, pues hay llamadas de hoy. El José Bolaños Velázquez del Distrito Federal y Ernesto Brambila felicitan a Martín Esparza y a todo el equipo de Frecuencia Laboral. Muchas gracias. Hay otras preguntas de Javier Esteban de Chavarría. Bueno, vienen varios planteamientos que hace sobre las tarifas. Dice: me da sentimiento que no hay generación de empleos, que hay malas autoridades que tenemos. Y bueno, manda un mensaje también a todos los que estamos en este programa. Hay más información. Creo que nos toca Derecho y Justicia para los trabajadores. Derecho y Justicia para los trabajadores. Licenciado Luna, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Un gusto saludarte. Pues hay muchas llamadas del auditorio, están preocupados por todo lo que está pasando. Aquí nos llama un radioescucha, dice: mi esposa y yo nos jubilamos hace 7 años en el IMSS. Nos preguntaron bajo qué ley nos queríamos jubilar. Sugirieron aceptar que la anterior al año 93, que nuestra pensión iba a ser menor
a nuestro sueldo, pero que podíamos pedir la devolución de nuestras afores. Nos jubilaron con el salario mínimo y cuando pedimos la devolución de nuestras afores, nos contestaron que no lo podíamos recuperar, si no perderíamos nuestra pensión, que cuando muriéramos las podríamos heredar a nuestros hijos. Hemos recurrido a la presidencia, al IMSS, a nuestras afores, los únicos en responder fueron las afores en forma negativa. Ya tenemos 6 años de no recibir nuestro estado de cuenta y al solicitar nos informaron que ya no tienen ningún ahorro. Dice que lo enviaron al IMSS y el IMSS dice que ellos no tienen nada. Este robo de las afores supera al FOAPROA y no podemos hacer nada. Ojalá puedan hacer algo, nos dice. Efectivamente, eso se ha venido denunciando incluso en programas anteriores. El compañero Martínez Parza denunciaba pues la necesidad que tenemos los trabajadores de ver y buscar esquemas que permitan que sean los propios trabajadores que manejen sus recursos, porque lo que se ha demostrado desde que se crearon esas instituciones, principalmente en 97 cuando se modifica la ley del Seguro Social y posteriormente cuando se crean las afores, lo que hemos visto es un robo despoblado, porque con mucha tristeza vemos que incluso en instituciones como el Seguro Social engañan a los trabajadores diciéndoles que la nueva ley es más benevolente que la anterior, que la que fue suprimida, y los llevan al esquema de pensionarse bajo esta situación. Es decir, la nueva ley del Seguro Social lo que prevé es que todos los recursos que tengan en sus afores del antiguo SAR o del sistema del ahorro para el retiro pasan a formar parte de un capital con el cual le van a estar pagando a los trabajadores su propia pensión. Y eso es lo que está haciendo una institución como el Seguro Social, pero también lo que están haciendo las instituciones como el CONSAR, de vigilar y sobre todo asegurarse que no haya pérdidas en los recursos de los trabajadores, resulta lo contrario. En días recientes, no tiene más de un mes, se habló de la pérdida de casi 122 millones de pesos por malos manejos en las bolsas de valores de los recursos de los trabajadores. Y entonces lo que estamos viendo, un trabajador que deja de aportar a la Afore, con el paso del tiempo se extingue cualquier ahorro que pueda tener ahí. Yo creo que es urgente que los trabajadores pongamos las pilas y reflexionemos con qué hacer con nuestros recursos, porque son de los trabajadores, no es de otra institución. Claro, y de todos modos ese dinero se va a alguna parte, pero no se va al bolsillo de los trabajadores, sino al bolsillo de empresas o funcionarios. No, con ese dinero se está financiando empresas a través porque están trabajando el dinero en la bolsa de valores. Y en los contratos que se firman con los afores, en letras muy chiquititas, te dicen que eres inversionista, pero tu inversión está en alto riesgo. Te dicen cómo puedes ganar o cómo puedes perder, y siempre vemos que perdemos los trabajadores. Yo platicaba con algunos legisladores que aprobaron esa ley. Dicen, nada más se nos pasó ponerle que el Estado es el garante del Afore, dice, pero de ahí en fuera todo está muy bien. Sí. O sea, no hay quien te garantice tus ahorros del retiro. Así es, pues no se les pasó. Eso intencionalmente, ¿no? Intencionalmente. Bueno, pues nos vamos a más información. Trabajadores sindicalizados al servicio del gobierno y los ayuntamientos del estado de Nayarit tienen programada una mega protesta en Tepic, capital de esa entidad, porque los presidentes municipales del PRI, PAN y PRD acordaron eliminar sus derechos laborales y retienen más de 90 millones de pesos que han aportado de su salario los empleados públicos para el pago de créditos al Infonavit y a los préstamos del Fonacot. Eso lo informó para Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, la diputada local Águeda Galicia y lideresa de los trabajadores del estado de Nayarit. Nosotros siempre hemos dado la batalla, más ahora que el gobierno del estado les dio la indicación a todos los presidentes municipales de que no firmaran el convenio del 2012, de que no dieran los aumentos, de que no pagaran el aguinaldo como se venía pagando. Ahora quieren que perdamos ese beneficio, aunque lo tenemos en convenio. Ni modo, tenemos que seguir adelante. La gente está muy consciente de lo que estamos haciendo y más. En esta semana teníamos que haber llevado a cabo una manifestación, pero bueno, tuve que retirarme y lo vamos a postergar para la semana entrante, porque hay varios presidentes municipios que no les están pagando. El trabajador pide créditos en muchas tiendas, paga el Infonavit o está pagando un carro, está pagando al banco alguna casa, o simplemente por comprar ropa, calzado, ¿verdad? El sindicato pide que se les descuente de su salario y la institución, en lugar de pagar, se queda con el dinero. Por ejemplo, el municipio de Tepic en estos momentos está debiendo más de 89 millones de pesos. Yo creo que ya le llegó a los 90, porque retienen el dinero que no es de ellos, que les descuentan a los
hecho quebrar empresas, fíjate, porque no nada más es lo que les cuentan a los trabajadores, es lo que les fían, ya nadie les quiere fiar. ¿Por parte del presidente del PAN, PRI, PRD o parejo? Son igual, actúan igualito por indicaciones del gobernador. Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Fue presentada al Pleno de la Cámara de Senadores la iniciativa del Sindicato Mexicano de Electricistas, ya al Pleno, porque la semana pasada habíamos informado que el SME y la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía y otros sindicatos habían ido a presentarla, para que el servicio de energía eléctrica sea catalogado como un derecho humano. El miércoles 18 de septiembre del 2013, el senador por el Partido del Trabajo, Manuel Bartlett, presentó esta iniciativa ciudadana y como se comprometieron hace una semana, tanto el coordinador del PRD en el Senado, Miguel Ángel Barbosa, y la senadora del Movimiento Ciudadano, Laida Sansores. La iniciativa ciudadana se turnó a la Comisión de Puntos Constitucionales de Energía y de Estudios Legislativos. En esta iniciativa ciudadana, que fue acompañada con más de 317,000 firmas, que destaca que el incremento a las tarifas domésticas de la luz es 127% y de 107% en la tarifa industrial, del 81% en las tarifas agrícolas y de 83% en las tarifas de alumbrado público, lo cual coloca a México como uno de los países con el servicio eléctrico más caro de todo el mundo. Pues también van a tener ustedes un evento sobre la nacionalización de la industria eléctrica, ¿no? Sí, hay que hacer énfasis sobre esta iniciativa, que es una iniciativa ciudadana, que la Asamblea Nacional de Usuarios y la Red Nacional en contra de los altos cobros de la electricidad de México y los comités que se vienen desarrollando en todo el país por los altos costos, se hizo esta iniciativa, que es adicionar al artículo 4 el derecho a la electricidad como un derecho social y humano y al establecimiento de una tarifa social justa. Y en ese análisis continuamos con nuestra campaña de recolección de firmas. Hay un formato que lo pueden bajar de la página del sindicato, que es www.sme.org. Esta campaña va a estar permanente, porque vamos a hacer una segunda entrega a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados, y entonces para que todos los usuarios hagan suya esta lucha, porque es preservar el servicio público de la electricidad. En el marco de estas políticas privatizadoras, donde la iniciativa de ley que han presentado los priistas y panistas tienen que ver con eliminar de la Constitución el tema de la generación, de la distribución, de la comercialización, no dejar en el artículo 28 como áreas estratégicas la electricidad y los hidrocarburos, y esto es grave porque si salen con esta reforma prácticamente el sector eléctrico y petrolero se va a entregar a las multinacionales. Nosotros lo que vamos a hacer el próximo día miércoles 25 será un foro sobre la reforma energética. Ya está confirmado para estar ahí don Alfredo Galife, ya está confirmado el doctor John Sachs Fernández, está confirmado el senador Manuel Bartlett, el senador Alejandro Encinas y la senadora Laida Sansores. Estamos trabajando para el día jueves también, que sea otro foro donde se inviten a diputados y algunos otros especialistas en la materia, que empiece a abrirse la discusión desde los sindicatos, desde los ciudadanos, sobre las organizaciones, porque lo que van a hacer en el Senado de la República ya nos queda muy claro que es llevar foros al Senado para convalidar esta reforma y que digan, pues se escuchó la posición de todos, pero al final aprueban la reforma entre la alianza PRI-PAN y algunos del PRD despistados que están ahí con ellos, y entonces sí es importante la participación de todos los sectores de la sociedad sobre este tema que es trascendental para el desarrollo del país. Y el día 27, pues vamos a hacer una actividad muy temprano de colocar nuestras propias pancartas donde están los verdaderos intereses de la reforma, donde están las multinacionales, donde está Iberdrola, que contrató a Georgina Kessel, donde están los de Techin, Unión Fenosa, Transalta, Intergren, Repsol. Todas estas multinacionales son las que están atrás de los intereses de la reforma energética. La apertura total para los beneficios de estas multinacionales. Haremos actividades permanentes por la mañana
Y por la tarde, esperando lo que suceda también con el Magisterio Democrático, haremos algunas actividades de concentración. Planteamos una concentración en el Ángel de la Independencia para poder explicar que el 27 de septiembre de 1960, en un acto nacionalista, acompañado de nuestro dirigente Luis Aguilar Palomino, secretario general, el presidente de la República decide la nacionalización de la industria eléctrica, elevar a rango constitucional el tema de la electricidad para el desarrollo económico y social de este país. Bueno, pues entonces ahí está el plan de actividades a partir del miércoles. Y en más información, el coordinador de la bancada del Partido Acción Nacional y presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, Jorge Luis Preciado, advirtió el jueves pasado 20 de septiembre del 2013 que la reforma energética podría quedar atorada si el Partido Revolucionario Institucional y el Gobierno Federal no aceptan discutir y aprobar primero la reforma política. La posición del PAN es clarísimo desde hace mucho rato. No vamos a una reforma energética si antes no hay una reforma político-electoral, eso es claro, y lo explicamos, es decir, no le vamos a dar más dinero al gobierno cuando las reglas de la democracia pues no son lo suficientemente claras y se cometen abusos tanto a nivel estatal como a nivel federal. Entonces no le vas a dar más dinero a una organización o al gobierno para que el día de mañana te pase por encima de las elecciones del 2015. Entonces eso lo dijimos desde un principio, lo vamos a sostener, por lo menos los votos del PAN no estarían en una reforma energética si antes no se ha aprobado una reforma político-electoral como la que vamos a proponer el próximo martes al Senado de la República. Por si no hay avances en la reforma energética para la privatización del sector petrolero y eléctrico, entre las 11 modificaciones legales y constitucionales que presentó para la reforma fiscal, hacendaria, presupuestal, en seguridad social, también se presentó el 9 de septiembre del 2013 a la Cámara de Diputados la iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de Hidrocarburos y de reforma, derogación y adición de diversas disposiciones de petróleos mexicanos, en la que se destaca que continuarán endeudando con pidiregas a Pemex y también agrego yo que también a Comisión Federal de Electricidad. También plantean que seguirán invirtiendo con la iniciativa privada mediante las asociaciones público-privadas que aprobó el Congreso durante el gobierno de Calderón y que se crearán fideicomisos para meter ahí los recursos que les sobren. Es decir, seguirán aplicando una privatización en los hechos. Para hablarnos del tema se encuentra en el estudio de transmisión de frecuencia laboral el ingeniero José Galicia, presidente colegiado del Comité Nacional de Estudios de la Energía, y también está nuestro compañero Francisco Carrillo Soberón. Iniciamos el ring laboral. El ring laboral. Bueno, está aquí el ingeniero también Francisco Soberón, que él fue diputado federal y también fue miembro del sindicato, es miembro del Sindicato Mexicano de Electricidad. Y seré hasta que me enfríe. Y después, ¿no? Y también es miembro, igual que José Galicia, del Comité Nacional de Estudios de la Energía. Sí, Lourdes y compañeros y estimado auditorio, estamos todos muy indignados viendo este supuesto planteamiento modernizador que, entre comillas, plantea el gobierno hacia Pemex, que tanto hace alarde en su ofensiva campaña mediática. Están ya colando en el marco fiscal de Pemex un marco fiscal que sea adaptable a las reformas constitucionales al 27 y al 28, colando ya la figura de contratos de utilidad compartida. Claro, ellos argumentan que esto será aplicable a Pemex y que ellos se lo pueden aplicar a quien ellos quieran, que esa es potestad del Estado. Aquí nosotros hacemos un llamado de alerta al legislativo, porque al estar aprobando esta ley de ingresos y esta propuesta hacendaria, si están aprobando estos contratos de utilidad compartida, le están allanando el camino a la reforma constitucional, al 27 y al 28. Es algo que nos parece una burla, ¿no? Querer adelantar la reforma y burlar el debate de la reforma energética mediante la reforma hacendaria. Y la otra, como bien decían ustedes ya en la parte informativa,
se crea un enredijo de burocracias caras, como un nuevo comercializador, que la CENER, porque ahora como Pemex ya no va a comercializar sus productos, entonces la CENER va a contratar un comercializador del Estado, ¿verdad? Van a crear un fideicomiso con la banca de desarrollo, donde se van a administrar los ingresos del petróleo, y en cada contrato Hacienda va a determinar cuál es la ganancia. Entonces, es una cosa verdaderamente, es un Frankenstein este asunto, y nosotros queremos aprovechar esta valiosa tribuna para hacer esta denuncia y que se sume a las demandas que estamos haciendo todos los que luchamos contra la modificación al 27 y al 28, el que no se apruebe por ningún motivo este tipo de planteamientos que vienen en la reforma hacendaria. Sería muy grave para el país que a trasmano se quisiera filtrar ya las bases para la reforma constitucional del 27 y el 28. Sí, como están previendo que iba a haber mucha oposición a la reforma energética, pues sacaron su plan B y lo metieron entre 11 iniciativas de reforma, así como para que nadie las lea, y el que las lea se tarde bastante en leerlas, pero no saben que nosotros leemos rápido, así es que y entendemos también bastante rápido. Entonces queda clarísimo que es como la confirmación o una manera de aplicar la reforma energética sin que haya reforma. Así es. Sino a través de una ley secundaria, digamos, ¿no? Que es la ley de ingresos por hidrocarburos. Entonces, algo que me preocupa mucho es que, al igual que en la reforma a la ley de Hacienda, están planteando crear fideicomisos. Entonces están previendo que va a haber ingresos sobrantes, y mi pregunta es ¿por qué? Y esos ingresos sobrantes los van a mandar a esos fideicomisos, y la historia de los últimos años es que esos fideicomisos de repente desaparecen y nadie los fiscaliza. ¿Ustedes qué han analizado respecto a esos fideicomisos? Bueno, lo último que mencionas es lo más importante. No hay mecanismos de fiscalización de los fideicomisos, porque a la hora que entran a la constitución de estos fideicomisos bancas de desarrollo o intereses privados, ya no tienes la potestad como Cámara de Diputados o Auditoría Superior de la Federación para revisar y exigir que se den cuentas de esto. Esto en el panismo sabemos también que en los sexenios de Fox y de Calderón fue una oscuridad total con tanto fideicomiso que se vino creando para esconder dineros de la Federación. Para, técnicamente hablando, robárselos, ¿no? Pues sí. Porque desaparecieron. Miles de millones de dólares, ni siquiera de pesos. Así es. Y aquí se habla de un fideicomiso de administración y pago en una institución de banca de desarrollo que va a crear la Secretaría de Hacienda para la administración de los ingresos derivados de los contratos, estos contratos de utilidad compartida, así como del pago de la contraprestación a Pemex. O sea, se va a generar un interés ahí privado para la administración de Pemex, ¿no? En la administración de sus ingresos. Es algo verdaderamente aberrante, ¿no? Esta estructura que se está planteando de parte del Ejecutivo en la reforma hacendaria, ¿no? Y además el hecho de que lo poquito que se destinaba a ciencia y tecnología, ¿verdad?, ahora se lo van a quitar al IMP y se lo van a enviar al CONACYT. Entonces, cuando ellos hablan de modernización, quitan lo más importante para modernizar una empresa, que es la ciencia y la tecnología. Entonces lo que quieren es que los organismos como el IMP o el de investigaciones eléctricas o el de investigaciones nucleares se mueran por inanición, por falta de recursos. Y lo poquito que se llegó a votar en otros debates que a mí me tocó participar, de que un pequeño porcentaje del ingreso petrolero fuera a dar al Instituto Mexicano del Petróleo y a los institutos de investigación del sector energético, ahora se les arrebata y se le va a dar al CONACYT. Bueno, pues nosotros lo que invitamos al público es a que lea esas iniciativas, son 11. Sí se tardan un poco, sí hay que leerlas con cuidado, y algunas cosas no les entenderán, pero a la mayoría sí se le entiende. Entonces hay que estar informados, porque realmente metieron todo ese bloque para bombardearnos y que
pues no podamos tener tiempo de reaccionar. Y la verdad es que esta reforma hacendaria, fiscal y petrolera están graves para el país. Y lo más grave, que los diputados no informen a los ciudadanos de lo que se está discutiendo en el Pleno de la Cámara de Diputados. Es una obligación constitucional de informar a la ciudadanía el fondo de las reformas, incluso hacer las propias consultas. Entonces estamos observando que es en fast track, como las últimas reformas que hemos visto, como la laboral, como la de telecomunicaciones, como la reforma educativa, hoy esta reforma fiscal, que no es para gravarles impuestos a los multimillonarios de este país, sino acomodar el terreno para seguir desincorporando los sectores estratégicos de nuestra patria. Imagínate que Pemex va a seguir pidiendo prestado cuando hay suficiente recurso para sus inversiones. CFE hay que seguir pidiendo prestado créditos internacionales, mientras que los presupuestos autorizados los siguen manejando en la bolsa de valores, claro, financiando a empresas que están quebradas, como las Bimbos, como las Coca-Colas, como todas estas multinacionales, ¿no? Y piden prestado para crear fideicomisos y las ganancias llevarlas a fideicomisos que desaparecen. ¿Y quién se hace multimillonario con esto? Estás escuchando Frecuencia Laboral con Lourdes Martínez y Martín Esparza. Seguimos. Bueno, pues aquí estamos discutiendo la reforma energética. ¿Cuál sería la conclusión en un minuto de todo lo que ustedes han estado analizando de esta reforma? Que es absolutamente muy importante sumarnos a esta resistencia contra la reforma del 27 y el 28. Porque al desaparecer estos principios del 27 y el 28 constitucional, que son parte de un pacto social que viene desde febrero de 1917, van a poder hacer lo que quieran con CFE y con Pemex. Esa es la verdad. O sea, no van a tener frontera. Hoy ellos hablan, no es que se va a hacer un contrato de utilidad compartida, pero como pueden hacer ese contrato, pueden hacer el que quieran, porque como ya no va a haber sustento constitucional para la actividad del Estado, pueden desaparecer Pemex y CFE y la ley no los obliga a que lo mantengan. Claro. Y bueno, pues va a tener trastocamiento en toda la economía, porque va a desaparecer el presupuesto para escuelas, para hospitales, para por supuesto, pues obra pública, ¿no? Que mucha gente dice, bueno, es que a mí no me ha tocado nada de Pemex y CFE, pero sí nos ha tocado. Bueno, y también ahora hay que sumarnos a estar en contra de esta ley hacendaria y de ingresos de los recursos por hidrocarburos, porque ya estamos viendo que es otra manera de aprobar la reforma energética sin que se toque un plan B. El plan B. Presentaremos como Comité de la Energía una carta a los diputados y senadores exigiéndoles que se definan frente a este tema. Y que lean las iniciativas, porque que lean, sí, pues realmente no nos informan porque no las conocen, realmente no leen. La mayoría, habrá unos 5 que lean, pero la mayoría. Y ya exageras. Sí. Bueno, nos vamos a más información. Muchísimas gracias. Si me manda su documento, con gusto lo publicamos íntegro y a partir de mañana por la tarde. A diferencia de las reformas educativas en telecomunicaciones para privatizar playas y zonas fronterizas que se aprobaron en la Cámara de Diputados de Fast Track y sin leerlas, el jueves 20 de septiembre se acordó en la Cámara de Senadores realizar foros sobre las distintas iniciativas en materia energética. Todavía no hay hora ni día, pero ya se aprobaron. Y en más información, el comisionado de Seguridad Nacional de la Secretaría de Gobernación, Manuel Mondragón, informó que hubo 31 detenidos durante el desalojo del 13 de septiembre del 2013, eso lo comentamos la semana pasada, pero eso fue una mentira porque dijo que no había ningún maestro entre los detenidos, pero sí los hubo, eso lo asegura el abogado titular del equipo jurídico de la sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, con sede en Oaxaca. Aseguró en entrevista con Frecuencia Laboral, el espacio donde los trabajadores son la noticia, que sí hubo 25 profesores detenidos y acusados de motín y sabotaje durante las marchas de maestros en la Ciudad de México por la defensa de la educación pública, gratuita y laica. Del 14 al 20 de septiembre del 2013 hubo otros 25 detenidos. Licenciado Tito Raimundo Macías,
Somos el abogado sección 22 Oaxaca. Aquí el movimiento se estaba criminalizando. ¿Qué pasó? Pues estaban aprendiendo muchos maestros, ¿no? Porque estaban tratando de cuadrarle 6 delitos graves. Por ahí le cuento de un maestro que le pusieron 6 más lo que resulte. Y si no llego por media hora antes, ya estuviera ahorita en una cárcel de máxima seguridad de Hermosillo, Sonora. ¿A él dónde lo detuvieron? De las marchas, o sea, si se da cuenta, diario ha habido marchas, pero hay grupos radicales que se infiltran con los maestros, que provocan y generalizan. ¿Para qué? Para culparlos que son los maestros, ¿no? Llegan y detienen a medio mundo, entonces entre ellos siempre le han detenido maestros. Se supone que después del desalojo no había habido ya aprehensión. Es lo que los medios de prensa de televisión manifestaron, pero eso no fue cierto. Aquí la situación fue de que muchos maestros sí fueron detenidos. Tuvimos que estar trabajando 24 horas todos los abogados, el grupo de abogados, en este caso de la sección 22 de Oaxaca. Estuvimos, esos días no dormimos por sacar a los compañeros, para que se liberaran, porque aquí la situación es que si dejábamos pasar más de 24 horas, nos lo iban a consignar y es más difícil sacarlos de un proceso penal de alta seguridad. ¿Qué delitos son? Entre ellos el más fuerte aquí es motín y atentados contra la paz, tipo terrorismo, que no alcanzan fianza. Y bueno, tuvimos que hacer un tipo de presión ahí en el sentido de decirle que ellos están en la marcha, el movimiento es pacífico y lo único es que se está luchando es por la educación pública. Pero entonces, ¿a cuántos detuvieron el día del desalojo? Fueron más de 50, pero uno se liberó antes de que llegaran al Ministerio Público Federal, a la PGR, pero otros sí, la mitad casi tuvimos que luchar, porque como estrategia lo mandaron, uno me mandan a Milpalta, otros a Xochimilco, Tláhuac, Tlalpan, o sea, como estrategia para que no los liberáramos. Esa es la parte que casi nunca se ve, ¿verdad? El trabajo de los jurídicos en las luchas sindicales. Y bueno, hoy se supone que van a definir los maestros si se van, se regresan a Oaxaca o mantienen su plantón. Es algo que aún está indefinido porque van a hacer una consulta a quienes están manifestando. Y es importante señalar que ha habido asambleas en las universidades públicas, en la UNAM, en la UAM, en la UACM, en el propio Politécnico Nacional, en las escuelas rurales también, donde están levantándose para apoyar al magisterio democrático en la defensa de la educación. Hay una coyuntura muy importante que es necesario que la sociedad lo visibilice y además participe, porque en esto, el tema de la reforma educativa, es la reforma a la privatización a la educación básica, pero van a ir sobre la educación media y superior, eso es muy claro. O sea, este tipo de reformas están dentro de la OCDE, de los organismos financieros internacionales, y no es casual la visita ayer de estos secretarios de Estado de Estados Unidos, que viene a aplaudir las reformas y a decirle a Peña Nieto, estamos contigo y te vamos a apoyar en todo. O sea, los intereses reales son de los organismos financieros internacionales, de las multinacionales que quieren el sector energético y seguir privatizando la educación, la salud, el campo y acabar con las conquistas de los trabajadores. Pues hay una coyuntura que es importante, la participación de todos los mexicanos. Sí, no tenemos medio minuto para irnos, Magariño, entonces recuérdales cuándo tienen que ir a partir del lunes próximo 23 y hasta el día 18 de octubre está el evento de la supervivencia, indistintamente en doctores o portales pueden hacerlo. Quiero aprovechar para decir rápidamente que nosotros tenemos cartas destinatarias con un formato y lacrado, no sobre lacrado, para guardarle la certidumbre y la secrecía, la discreción de nuestros legados hacia nuestros beneficiarios. Y el SAE presenta una carta abierta que llenas firmas y ahí se las dejas. ¿Quién garantiza la secrecía y la certidumbre? Que tengan cuidado. Frecuencia laboral. Escúchanos el próximo sábado de 7 a 8 de la mañana por el 760 de AM.